pero muy buenos días. Aquí estamos, arrancando la semana y comenzando una nueva edición de MBD Noticias, la primera del día, aquí en TV Ciudad, en el 6.1, señal de aire, y por supuesto a través de tvciudad.uy y a través de la plataforma YouTube y por supuesto, como es habitual, a través del 107.7 FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República, con una jornada que se presenta muy primaveral, pero atenti, bastante fresca. A esta hora de la mañana hay 9 grados, estuvo fría la madrugada, hay bastante calma en las calles de Montevideo. Dicen algunos por acá que es producto de las vacaciones y que todo el mundo aprovechó para irse, pero nosotros estamos aquí para compartir con ustedes esta primera edición noticiosa a través de la pantalla de TV Ciudad y como es habitual, hacemos una recorrida para saber cómo está el tiempo. Miren ustedes qué imagen tenemos de Montevideo. A esta hora, como les decíamos, 9 grados, pero la máxima pronosticada para hoy, para este lunes 16 de septiembre, se ubica en los 21 grados, temperatura que irá increyendo a medida que pasen los días, como para dar lugar a pensar que la primavera prácticamente ya está aquí. Porque bueno, hoy tenemos 21 de máxima, mañana martes vamos a tener, hoy va a estar claro el cielo, ¿no? Por supuesto, mañana va a estar algo nuboso, con 23 grados de temperatura, sube la máxima, también la mínima, que la próxima madrugada se va a ubicar en los 9 grados, mientras que el miércoles 18 de septiembre, sube un poquito más la máxima y la máxima se irá a los 24 grados, mientras que la mínima estará en 12 grados y después veremos, porque los pronósticos para el fin de semana, por lo menos para el jueves, no son muy buenos. Después veremos qué va a pasar el fin de semana propiamente dicho, pero según los pronósticos el jueves podría llover un poco. Y arranquemos con el adelanto de la información, con una noticia de carácter social, porque la madre de un adolescente de 13 años, muerto bajo tutela del INAU en un caso aparente de explotación sexual de menores, le escribió una carta al presidente de la República, Lacalle Pou, para que el crimen de su hijo no quede impune. Vamos a estar profundizando sobre este tema, pero vamos a hablar de otro ahora, porque un informe de Bloomberg posiciona a Uruguay como el cuarto país con la inflación más alta de Latinoamérica y destaca que durante la gestión del Frente Amplio se alcanzó el récord de meses con inflación por debajo de un dígito. Esto lo dice Bloomberg. Vamos a otro tema. En el mes de homenaje a Elena Quinteros, organizaciones sociales piden que el ejército devuelva la casa que le robaron a la maestra luego de secuestrarla y desaparecerla en el año 1976, porque la casa de Elena Quinteros sigue estando bajo la órbita del Ejército Nacional. Y este mes justamente se ha dedicado específicamente a este punto, al reclamo por parte de la familia y también de organizaciones sociales para que esta casa sea un sitio de la memoria que recuerde uno de los casos más emblemáticos, seguramente, obvio que no el único, pero sí uno que dejó marcada una huella muy importante. Nos vamos al panorama internacional porque este domingo el expresidente y aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, fue víctima de un nuevo intento de asesinato, según dicen, en una campaña presidencial sin precedentes en Estados Unidos. Esto ocurrió en Palm Beach, en el estado de la Florida, cerca de un campo de golf que tiene allí Trump para pasar sus horas libres y tratar de desestresarse. Pero la cosa está bastante complicada y se está investigando por parte de los servicios secretos de Estados Unidos qué hay detrás de todo esto, poniendo también un toque de alerta a una situación que, bueno, de aquí a las elecciones puede ir siendo cada vez más compleja. Vamos a otro tema, también de complejidad, porque la coordinadora de sindicatos policiales va a realizar este lunes una asamblea frente a la Guardia Republicana para debatir sobre seguridad pública en el mismo lugar donde hace 32 años, recordemos, se declaró la huelga policial contra el gobierno de Luis Lacalle Herrera, Luis Lacalle padre.
Recibimos aquí en el estudio a Rude Verbuela del Sindicato de Policías Canarios para hablar de este tema y de otros que seguramente están en la órbita de la preocupación de los sindicatos policiales, que tienen que ver con el alto índice de suicidios, con la situación de muchos funcionarios. En fin, con Rude Verbuela vamos a estar aquí esta mañana conversando de estos temas. Ahora salimos a las calles, que están muy lindas, como les decían, soleadas. Ahí tienen ustedes, miren qué linda imagen. Tenemos, esto es en los alrededores del Palacio Legislativo. Allí vemos justamente en la Avenida de las Leyes cómo está la cosa, mucho sol. A través del Centro de Gestión de Movilidad les contamos que la calle Asunción, desde Minas hasta Magallanes, va a estar cortada de 7 a 17 horas hasta el próximo 18 de septiembre, el miércoles, mientras que en Benigno Paiva, desde Miguel Grau hasta Saldaña da Gama, de 7 a 18 horas. Vázquez Ledesma, desde Benito Blanco hasta Roque Graceras, de 7 a 17 horas. Y Candelaria, desde Avenida Italia hasta Rambla Concepción del Uruguay, de 7 a 17 horas hasta el próximo miércoles 18 de septiembre. Allí vemos la imagen de las calles con poco tránsito a esta hora, probablemente producto de lo que decíamos, que la inactividad escolar y liceal, bueno, haga que por estas horas las calles estén un poquito más descongestionadas que en otras oportunidades justamente a esta hora del día. Ya dobló uno, con el monopatín. Y con el monopatín nosotros nos vamos ahora al desarrollo informativo de las principales novedades de este lunes, porque les contábamos al comienzo de un hecho bastante dramático. La madre de un adolescente que murió estando bajo tutela del INAU le escribió una carta al presidente de la República, la calle Pou, pidiendo que se investiguen las circunstancias del fallecimiento de su hijo Ángel Acosta en el departamento de 33. La muerte de este adolescente, que tenía 13 años cuando ocurrió en el 2019, tiene todavía a la justicia investigando la situación en la que se dio la muerte del adolescente. Ana Bustamante, la madre, no ha tenido acceso a los avances de esta investigación, pasaron 5 años, y reclama que no ha recibido más apoyos de parte del Estado. Según la fiscal, cuando fuimos con Darío hace unos meses, estaba bien abierto el caso, pero a mí nunca me llamó para nada. Por eso me dirijo al presidente para ver si él me puede ayudar a mover esto, ayudarme, porque en sí, mire, mi esposo trabaja en la recolección, en la intendencia, pero no gana, tiene que hacer horas extra, venir de noche para poder sustentar el alquiler. A mí el INAU no me da ni 10 pesos. El MIDE tampoco. Hablé con la señora del intendente, Mario Silvera, de las casas que tienen, que han quitado, de las casas porque las quitaron a la gente, y otras casas que están abandonadas de la gente que quedó sin dueño. Le pedí una casa de esa y no me dio respuesta hasta el día de hoy, que yo sé que le dieron a una familia con 6 hijos, le dieron una. Es por la política ahora. Todo política. Yo espero que el presidente de la República llegue, y él tiene mi número de teléfono, porque yo en la carta, yo todavía me quedo una fotocopia que tengo de la carta, tiene mi número de teléfono, él se puede comunicar, o comunicarse con usted para comunicarse conmigo. Y el tema es más grave de lo que parece, porque Ángel, que tenía 13 años, y su caso está junto al de otras 2 adolescentes que fueron denunciadas por el INAU como víctimas presuntas de una red de explotación sexual de menores. Según denuncia la madre de Ángel, un hombre se lo llevó del hogar del INAU y luego apareció ahogado. Está el caso de Duche, de la otra muchacha. Está el caso de la otra muchacha que el padre ya falleció, también, porque acá en 23, si no nos movemos, nadie hace justicia. Mire, con Rocío, aseguro una de mis hijas que no está conmigo, que tiene 25 años, Rocío era amiga de ella, y le contó que iba a la misma casa que iba Ángel. Y todo lo que pasaba ahí, se prostituían, el hombre las hacía hacer cosas que no tenían que hacer, en una cama de 2 plazas hacían cualquier cosa, juntaban menores de edad.
yo un día descubro, porque lo salgo a buscar de madrugada, salí a buscarlo, y no lo encontraba, un día descubro que me lo había llevado para el Chuy. Yo no sabía nada, absolutamente nada, porque él le brindaba al niño, le brindaba como que él era un amigo que lo quería, y no era así. En el río Limar hacían bailes con parlante y ahí se armaba, no mire, y yo llamaba al director de INAU porque él iba a la escuela, pero él me lo robaba de la escuela. De ahí comenzó que la directora denunció al INAU. Entonces estaba bajo tutela del INAU, pero estaba en mi poder. Pero usted llamaba al director que ahora se jubiló hace un mes, hay otro director nuevo. Este director lo llamaba y le avisaba, ¿sabe cuándo apareció el director? ¿Cuándo sucedió lo que sucedió? Veremos en qué queda todo esto. Pasamos ahora al terreno político que comienza a cobrar vigor en la medida en que se acercan las elecciones. El candidato al Senado por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, volvió a criticar la gestión en seguridad del Partido Nacional y dijo que no anduvo, al igual que las políticas que llevó adelante el Frente Amplio en la materia. Y el gobierno del Partido Nacional en la seguridad, que es lo que resolvió manejarlo ellos, no anduvo. O más que nada, no anduvo todo lo que tenía que andar. Empezó Larrañaga con mucha fuerza, muy bien, y después como que se empató. Y no pueden decir que no les avisamos. Yo los 10 años que estuve en el Senado interpelaba a Bonomi y le decía, Bonomi, estamos mal, hay que cambiar. ¿Y qué nos decían? Nos decían que no había inseguridad. ¿Se acuerdan qué era lo que nos decían que había? ¿Quién se acuerda? Sensación térmica. ¿Se acuerdan? Y nos decían que no había narcotráfico, sino que algún narcotraficante venía a refugiarse al Uruguay. Y hoy uno anda, no ya solamente por las ciudades y las capitales, por los pueblos del Uruguay, y ve muchachos muertos por la droga, por el fentanilo, la pasta base, cosas. Esos que nos decían, no, en Uruguay no, al final estaba acá. Bien, y estas palabras de Bordaberry fueron pronunciadas en el departamento de Rocha, en el marco de esta campaña electoral que también tuvo al candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, con mucha actividad y que respondió a las críticas vertidas por el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, sobre el protagonismo que tiene el presidente Lacalle Pou en la campaña electoral. En ese marco, dijo Delgado que el expresidente José Mujica hizo lo mismo en la campaña del doctor Tabaré Vázquez. La verdad que uno se ríe porque no tiene más remedio. Que es inconstitucional que el presidente se mueva mucho, se muestre mucho, que inaugure todos los días aeropuertos, liceos, CAIF, rutas, puentes. La verdad que es lo que tiene que hacer un presidente de la República. Seguramente parte de lo que pasa es que lo ven con envidia porque no lo pudieron hacer. Delgado dijo que se acabó el relato mentiroso y reclamó honestidad intelectual, acusando a Orsi de decir cosas sin consistencia y sin fundamentos. Agregó que hoy dentro del Frente Amplio no hay liderazgo, gobernando el sector más radical y generando incertidumbres, sin tener posición unánime sobre el plebiscito de la seguridad social. El candidato nacionalista dijo que de aprobarse lo planteado por el PIT-CNT, respetará la voluntad popular y no trabajará para derogarla, a diferencia de lo que sostuvo días atrás en el ciclo de candidatos organizado por Binaibrit. Con respecto a la seguridad social, la fórmula del Frente Amplio, que por lo bajito dice está en contra de este plebiscito, que es un peligro nacional porque colapsa el Uruguay económico y el previsional, no le vamos a poder pagar las jubilaciones a los trabajadores y a los futuros jubilados. El Frente Amplio, la fórmula parece que está en contra, pero lo dice bajito y como con culpa, y dice que no va a hacer campaña. No va a hacer campaña porque están con el cálculo electoral si pierde votos. Hay momentos que en temas tan importantes como este, que se juega el futuro del Uruguay, y que además lo impulsaron ahora porque el Frente Amplio no tiene liderazgo, no tiene cortafuego, no tiene equilibrio, porque estuvieron 15 años y derogar las AFAP lo proponían hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque estaba Mujica, porque estaba Astori, porque estaba Vázquez, que no lo dejaban.
Bueno, y el Parlamento entró de receso. Ustedes van a decir, ¿ya? Sí, ya, porque se vienen las elecciones. Y entonces la Asamblea General del Parlamento cerró este domingo la 49ª legislatura con la presencia de 73 legisladores precisamente. No hubo discurso de la vicepresidenta Beatriz Argimón haciendo un balance del periodo, sí la votación de un proyecto presentado por todas las bancadas para habilitar que las comisiones sigan funcionando durante todo el receso parlamentario. Es decir, hay una comisión permanente y hay otras comisiones que van a funcionar. En años de elecciones, en vez de funcionar hasta el 15 de diciembre, como es tradicional, la Asamblea General debe terminar el 15 de septiembre y la conformación del nuevo Parlamento será definida el próximo 27 de octubre y asume sus funciones a partir del 1 de marzo del 2025. Ese día, además, el nuevo presidente, que según las encuestas podría ser Yamandu Orsi o Álvaro Delgado, abrirá la nueva legislatura que será la número 50. Argimón dijo en rueda de prensa que el momento más difícil que le tocó vivir en esta legislatura fue el desafuero de un senador en referencia al ex legislador Gustavo Penades, que está en prisión preventiva hace casi un año, como es sabido, imputado por múltiples delitos sexuales. En lo personal y en lo institucional, dijo Argimón, creo que fue uno de los momentos más duros de esta legislatura, entre otros que se vivieron naturalmente en el ámbito parlamentario. Y sobre este tema, precisamente, consultamos al senador frente amplista Óscar Andrade, quien participó ayer en horas de la tarde en un acto en la Plaza de los Olímpicos en Malvín. Allí dijo que el periodo que acaba de terminar, legislativo, será recordado por los cambios regresivos y antipopulares que se aprobaron, por ejemplo, en materia laboral. Bueno, a ver, fue una legislatura que nos deja un montón de cosas pendientes y temas negativos. O sea, es la legislatura que va a ser recordada porque los trabajadores que estaban peor que fueran despedidos de una empresa insolvente, con los gobiernos del FA tenían un fondo de insolvencia y a partir de la interpretación que aplicó este gobierno en Casa Galicia, dejan de tener ese derecho. Es el periodo legislativo que va a ser recordado porque la Cámara amparó en los fueros a un legislador que estaba investigado por la justicia por ocultar información sobre delitos de lesa humanidad. O sea, es la legislatura que va a ser recordada porque resolvió bajarle a la mitad las multas a las empresas que hacen fraude documental y estafan a los trabajadores. Es la legislatura que va a ser acordada porque los beneficios conseguidos en Consejo de Salario ya no van a ser permanentes, sino que van a evaporarse en el plazo que culmina el convenio. Yo creo que es un periodo que tiene mucho más componentes negativos para recordar, con un presupuesto que fue un ajuste. Llegó un gobierno que ganó las elecciones diciendo puedo ahorrar 900 millones de dólares de gastos superfluos. Y después para ahorrar 700 bajó salarios y jubilaciones. Bueno, es un flagrante incumplimiento electoral. Bien, y el sábado en el Prado hubo otro cierre, en este caso la Expo Prado 2024, donde sí hubo discurso y estuvo a cargo del presidente de la Asociación Rural, Patricio Cortavarría. Allí felicitó al gobierno, Cortavarría, por mantener la inflación dentro del rango meta durante 15 meses, pero fue crítico porque dijo que falta una política clara para reducir el gasto público. Varios estudios nos indicaron que el sector agropecuario es el motor de la economía. Es el que mayores multiplicadores tiene, es el que impulsa, más que cualquier otro sector, el avance de la economía en su totalidad. Pero ese crecimiento debe ser endógeno. Tenemos que poder crecer más allá de los precios internacionales, más allá de los impulsos externos. El problema es cómo lograr ese crecimiento. Aquí es donde el agronegocio tiene un rol fundamental nuevamente. En el Uruguay de hoy no habrá tasas de crecimiento altas si no crece nuestro sector. El tema del atraso cambiario surge en muchos de los discursos de los presidentes de ARU con diferente intensidad, pero este año nos preocupa y nos preocupa mucho. Ya mencionamos que la política monetaria está orientada a lograr una tasa de inflación baja que permita preservar el valor de nuestra moneda. Una moneda estable contribuye al crecimiento de la producción, al desarrollo económico y social, a la generación de empleo y a mantener el valor de los ingresos de los ciudadanos.
Este Poder Ejecutivo ha logrado mantener una tasa de inflación dentro del rango meta en más de 15 meses, logro que felicitamos. Pero no se ha conducido con una política fiscal de reducción del gasto público. Pasamos de un PBI de 62.000 millones a 72.000 millones, pero el gasto sigue siendo el 30% del mismo. Y la respuesta del gobierno en el mismo lugar y en el mismo ámbito estuvo a cargo del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, quien dijo que el déficit fiscal no se da por exceso de gastos, sino por gastos extraordinarios que el gobierno tuvo que asumir. Lo expliqué, traté de explicarlo por lo menos en el discurso, en el sentido de que muchas de las circunstancias que tuvimos que enfrentar en esta administración, súmese las crisis de la pandemia, más lo que fue la invasión rusa a Ucrania, más la diferencia de tipo de cambio con Argentina, más la sequía, eso generó gastos extraordinarios en el presupuesto nacional de 4.300 millones de dólares. Eso significa un 1,5% por año de déficit fiscal adicional. Aún así, el gobierno está haciendo el esfuerzo para entregar un déficit fiscal que a esta altura está un punto por debajo de lo que recibimos en 2019 o fines del 2019. Por lo tanto, es cierto que el déficit fiscal se genera o por caída de la recaudación, que también la caída de la inflación genera ese efecto, como también el exceso de gasto. Acá no ha habido exceso de gasto, lo que ha habido son gastos extraordinarios en función de estas coyunturas externas que han generado que el erario público tuviera que tener un dispendio mayor para enfrentar estas circunstancias, sea la sequía, la mayor de la historia, la crisis hídrica para la zona metropolitana de Montevideo y todo lo referido a la fuga de recaudación que significó la diferencia de cambio con Argentina. Y en Buenos Aires también hubo actividades ruralistas, porque se llevó a cabo la exposición de Asociación de Criadores de Hereford en Argentina, por los 100 años de esa raza en el país. Y el productor Santiago Bordaberry, hermano de Pedro, hijo de Juan María, también habló del sector ganadero. Lo hizo como jurado de la raza y en su discurso felicitó al gobierno de Javier Milei, pero le pidió el impulso final para que el sector despegue. Lo hizo usando a la tortura como metáfora de los problemas que tienen los productores argentinos. Si bien Bordaberry utilizó un concepto que refiere al trabajo con los animales de campo, los términos utilizados remiten a una de las prácticas más comunes que se aplicaron durante el terrorismo de Estado en el Río de la Plata. Por lo tanto, no fue una comparación muy feliz la de Bordaberry, porque esta práctica contra los perseguidos políticos era muy habitual. Bordaberry, Santiago, dijo que le saquen la picana de las costillas al productor. Primero agradecerle al señor presidente de la Nación que nos está acompañando acá, de verdad, como uruguayos agradecidos que tengan usted esta señal tan importante hacia la producción ganadera, una raza que contribuyó a la formación de la ganadería argentina, de esa riqueza que todos soñamos que vuelva a tener. Espero que hayan visto en toda esta jura y en los fallos mucha carne en esos traseros, carne que esperemos que llenen todo ese container para que el mundo tenga nuevamente la carne argentina con toda su calidad. Todos seguimos esperando ese impulso que va a llegar el día que le saquen la picana de las costillas al productor agropecuario, a la producción, el día que se pueda hacer la producción agropecuaria, particularmente la producción de carne, va a ser la que va a volver a sacar así de yegua a la Argentina del barro. Bueno, pasamos a otro tema. Un informe del portal especializado Bloomberg ubica detrás de Argentina, Venezuela y Colombia, estamos hablando de la inflación, y destaca que durante los gobiernos del Frente Amplio, el país tuvo la racha más extensa de inflación por debajo de un dígito en 137 meses.
El informe del portal Bloomberg indica que en los extremos regionales de la inflación está en Argentina, como el país donde más rápido crecen los precios, mientras que en Costa Rica es donde menos incrementos se registran. Al referirse a las dos principales economías de la región, Brasil y México, el trabajo señala que ambas presentan números moderados, aunque podría haber desajustes en los próximos meses. En este sentido, remarca que si bien en Venezuela creció la inestabilidad política en los últimos meses, en materia de inflación los números siguen cayendo, aunque se mantiene en la cima de los países con mayor registro. A la cabeza del ranking está Argentina, que acumula un índice de precios de 236,7% en los últimos 12 meses, seguida de Venezuela con 35,5% anual, por Colombia con 6,12% y por Uruguay con 5,57%, cerrando el top 5 Bolivia con 5,29%. Los países con menos inflación son Panamá y Costa Rica, ambos con menos de un dígito en los últimos 12 meses, 0,8 y 0,3% respectivamente. Bloomberg también resaltó el desempeño de Perú, ocupando el puesto 14 de países con más inflación, acumulando 2,03% entre agosto de 2023 y agosto de 2024. Estos números llevaron al Banco Central de ese país a publicar un cuadro con el récord alcanzado de 331 meses con inflación de un dígito, la racha más larga de Latinoamérica, desplazando a Chile, que tenía 330. En el cuadro se observa que el periodo más largo que tuvo Uruguay de inflación con un dígito comenzó en septiembre de 2004 y se extendió durante 137 meses hasta enero de 2016. Bien, y el senador y ex ministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara, dijo que el panorama fiscal es levemente peor que en el 2019 y se debe priorizar para avanzar en políticas de combate a la fractura social. Hoy el panorama fiscal no es mejor que el del 2019, es levemente peor, o sea, el déficit fiscal hoy está incluso un poco por encima de lo que era el déficit fiscal en el año 2019 y el nivel de deuda pública está unos 10 puntos arriba de lo que estaba en 2019. Así que si el foco de sus preocupaciones en la gestión económica era acomodar una situación catastrófica en el terreno fiscal, está claro que en eso fracasaron, porque el panorama actual en lo fiscal es levemente peor que el del 2019. Nosotros no decíamos que era catastrófico en aquel momento, tampoco lo vamos a decir ahora, pero sí nos preocupa enormemente porque pensamos en el próximo gobierno, que ojalá sea conducido por el Frente Amplio. Y en ese sentido, ¿cómo lo puede sufrir? Sea del color que sea. Exacto, sea del color que sea, los márgenes financieros, los márgenes fiscales para financiar justamente las diversas políticas del Estado van a ser muy acotados, porque efectivamente el nivel de déficit vuelve a quedar alto, con más deuda, y por lo tanto la holgura que podría tener un nuevo gobierno realmente va a ser muy limitada. La clave va a estar en que obviamente el nuevo gobierno tenga orientaciones claras en las políticas, fije prioridades y avancemos al mejor ritmo posible, que va a estar condicionado en este contexto de tanta restricción financiera, va a estar condicionado por el ritmo al que crezca la economía, ¿no? Bien, pasamos a otro tema. La Asociación Civil Familias Organizadas de la Escuela Pública emitió un comunicado este domingo en el que alerta sobre la grave situación que enfrentan los niños y niñas debido a la suspensión del servicio de comedores durante las vacaciones de septiembre que comienzan justamente en el día de hoy, que fue ordenada por la Dirección General de Educación Primaria. El colectivo de familias denuncia que el servicio de comedor escolar es para muchos alumnos la única fuente de alimentación diaria y señalan que la última experiencia de julio pasado demostró que la gestión de la alimentación escolar durante las vacaciones fue un fracaso. Remarcan además que muchos niños no pudieron acceder a la comida y las familias que lo lograron se vieron obligadas a realizar malabares para asegurar que sus hijos comieran. Las familias organizadas reclaman ante la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de nuestras niñas y niños, exigen que la Dirección General de Educación Inicial y Primaria revise la decisión y organice el servicio para que todos los niños y niñas puedan acceder a los alimentos durante las vacaciones. Todo un tema
que parece recurrente cada vez que se llega a esta instancia y el reclamo vuelve a ser permanentemente el mismo. En fin, cosas de nunca acabar. Ahora nos vamos, antes de ir a la pausa, a lo que dejó la jornada, o mejor dicho, el fin de semana deportivo, porque todavía queda un partido para completar la fecha del torneo Clausura, que jugó su tercera fecha, su tercer capítulo, donde Nacional le ganó 2-0 al Montevideo Wanderers, Peñarol goleó a Rampla 4-0, Danubio también ganó a River 3-0, me duele mucho decirlo, pero es así, y es el primero con puntaje perfecto. Este lunes se va a cerrar la etapa con el partido entre Boston River y Phoenix, que van a jugar en el Campeones Olímpico de Florida. Ahora nos vamos al show de goles de este fin de semana. Mírenlo ustedes. Queridos amigos, vamos al repaso de los goles de la fecha número 3 del torneo Clausura, que arrancan en el Parque Rodó, en el Francini, para ver la victoria de visitante de Racing 2-1 frente a Defensor Sporting. Dylan Nandina, a los 22, abre la cuenta para la verde de Sayán. Unos cuantos triunfos de visitante ha marcado este campeonato en su tercera jornada. El empate para Defensor, Francisco Barrios, minuto número 12, iguala las acciones y transformaba el partido en la alegría 50-50. Alanís, Agustín, le pega formidable, el número 24, y le da la victoria Cerro, también de visitante a La Teja, y le ganó a Progreso 1-0, toque y adentro de Maximiliano Pérez, minuto 40 de la primera parte. Esto pasó en el Paladino. Goleada de Peñarol, del líder de la tabla anual en el fútbol charrúa, 4-0 frente al Picapiedra. Maximiliano Silvera llega para capturar el pase de Báez y anota a los 44 la apertura en el campeón del siglo. Se patina Federico Barrandegui y nace la contra de Peñarol. Una jugada perfecta. Van a ver la asistencia de Leo Fernández para Báez. Minuto 23 corría en el estadio de Peñarol y el 2-0. El 3-0 Leo Fernández de penal. Jugada que tuvo que ser revisada por el VAR. Y el tercero para el equipo de la Fiera Aguirre. El cuarto, centro de Lucas Hernández, cabezazo de Facundo Batista y a los 40, 4-0 ganó Peñarol frente al Picapiedra en su estadio. De ahí al Viera, al Prado de Montevideo, para ver la victoria de visitante de Nacional frente a Wander. Golazo de Nicolás López en el minuto número 4 de la primera parte. Así abría la cuenta número 70 para el equipo dirigido por Martín Lazarte. Viajamos al minuto 69, es decir, a los 24 del segundo tiempo, para ver el toque de Bentancur y la definición de Gastón González. Nacional 2, Wanderers 0. Bien, allí teníamos algunos de los goles que dejó la tercera fecha de Clausura. Nos vamos a una pausa y enseguida retomamos el pulso de las noticias aquí en MBD en esta primera edición. La información y dentro de un rato a las 10 de la mañana está convocada una asamblea abierta y pública por parte de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales. Esto va a ser frente a la sede de la Guardia Republicana, que es además un lugar emblemático para el sindicalismo policial porque hace 32 años, allí mismo, en ese lugar, se declaró, aún sin estar agremiados, una huelga que dejó una marca importante, o un antes y un después en esta materia, que duró 5 días al entonces gobierno del presidente Luis Lacalle Herrera, padre del actual mandatario. Para hablar de esta asamblea y de otros temas que hacen a la actividad policial, estamos con Rudeber Arbuela, integrante del Sindicato de Policías Agremiados Canarios. Rudeber, un gusto tenerte, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué características tiene esta asamblea de hoy? ¿Y qué hito, se puede decir, marcó esa huelga policial que en aquel momento fue muy sonada, sobre todo porque no existían los sindicatos, y bueno, marcó un antes y un después? Bueno, la convocatoria de hoy en principio la genera la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, en la cual vemos varios colectivos reunidos trabajando, entre ellos los compañeros de la Guardia Republicana. Pero yendo al proceso que conduce a esto, no podemos decir que es una cosa que
que florece ahí nomás en el inmediato pasado. Esto es algo que viene de una evolución necesaria de la institución policial y que se ha ido dejando estar seguramente por necesidades de agenda y porque justamente la policía hace y nunca demanda generar los cambios que corresponden. En aquel momento, en la década de los 90, las condiciones que llevaron a aquella movilización masiva, poco desorganizada, pero con un sentido de propiedad por la función y por las cosas que estaban sucediendo, hablaba de una policía que estaba en una situación totalmente paupérrima, a nivel salarial, a nivel de condiciones de trabajo en las unidades, a nivel de la indumentaria, a nivel del armamento, del equipamiento. Era una crisis masiva en todos los aspectos de la institución. Una institución además muy castrense, sancionatoria, con un régimen que solo cambió con el advenimiento de los gobiernos de izquierda en este país. Reglamento que cambió, que se modificó, que pasó a ser de otras características. ¿Mantenía parámetros de la época de la dictadura, por ejemplo, el accionar policial? Sí. La privación de libertad, la sanción con privación de libertad, por ejemplo. Pero sanciones de muchos días y sanciones reenganchadas. Un funcionario entre el servicio y una sanción podía llegar a estar un mes fuera de su casa sin ver a su familia, por ejemplo. Y siempre ante un escenario de exigencia en el que, como te comentaba en la previa, el policía siempre es para la función y no la función para el policía. Entonces, aquellas situaciones que se dieron en aquella época llevaron a ese conjugar a las masas, que condujeron a una huelga. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es muchísimo más humilde en términos de que lo que queremos hacer es una parada para plantearle a la opinión pública las carencias que se están teniendo, sobre todo en los últimos 5 años a esta parte. Y temas que también siguen siendo de orden comenzar a trabajar porque la dinámica de la policía no ha cambiado básicamente en los últimos 200 años realmente. Rudeberg, es común escuchar por estas horas en la campaña electoral que el foco está en la seguridad, ¿no? Parece ser uno de los grandes temas que va a estar en el debate y ustedes están en el medio. ¿Cómo están siguiendo un poco lo que los candidatos plantean y en qué medida ven visos de realismo y, en relación a la realidad que ustedes viven en el día a día, en cuanto al discurso por un lado, pero lo que ustedes ven? Bueno, uno de los puntos de esta reivindicación que vamos a plantear, de este núcleo reivindicativo que vamos a plantear hoy, es justamente la inseguridad en el país. Y el termómetro da para decir que sí, que es real, que existe inseguridad en el país, pero que ella comienza por la interna propia de la institución que se encarga de sustentar o de mantener la seguridad. Nosotros hoy venimos a plantear que seguimos teniendo persecución sindical, por ejemplo, pero seguimos teniendo sanciones desmedidas, traslados injustificados, seguimos teniendo la recepción de ciertas leyes y cosas que se han modificado y que generan perjuicios para el funcionario policial, sobre todo el más vulnerable, como la ley jubilatoria, en la cual verdaderamente mantener un funcionario de la calle trabajando hasta los 65 años realmente es algo fuera de toda razón. Y, por ejemplo, la nueva ley de médicas, que también a una población hiperexpuesta a enfermedades, hiperexpuesta a los factores climáticos y a tantas otras situaciones, deja a la policía en una situación de recibir reglamentaciones, pero necesita que se revean para que verdaderamente podamos llegar a cumplir con la reglamentación y con el servicio que debemos prestar. Otras situaciones que nosotros lo vemos como los reclamos estructurales de todo esto es el atraso salarial que tenemos ya en estos últimos años. Salario que verdaderamente nos está permitiendo al funcionario hoy día con grandes dificultades de alimentarse bien inclusive, ¿no? Y de ahí para arriba, lo que es el hogar, lo que es el tiempo libre con la familia. La educación que es tan cara a la función policial, que hoy decimos que la currícula policial debería ser ampliada y modificada, ayornarla a la época actual, para generar esa química que es necesaria entre la población y la policía, ¿no? De la cual también formamos parte. Me decías que muchas veces falta un poco más formación, digamos, en el personal que ingresa, que es necesario que haya un esfuerzo en esa medida para que también las personas que ingresen tengan una forma mejor de realizar su trabajo, pero también de defenderse, entre comillas, de todos esos elementos que confluyen, ¿no? En la presión, por ejemplo, que sufren. Bueno, la educación es algo que verdaderamente brilla por su ausencia.
El policía ingresa con muy poco tiempo de estudio en los escalafones subalternos, pero en el escalafón superior también se halla que no existe un acompasamiento de la currícula policial a la época actual. El funcionario que sale como superior sale a aprender con el funcionario que ya está en la calle, porque verdaderamente es muy poco lo que se aprende. Por ejemplo, entre tantos otros temas, relaciones laborales. Por eso tanta situación de acoso laboral, de sanciones desmedidas, de un montón de circunstancias que no se deberían dar, sobre todo en la fuerza pública, ¿no? Pero nosotros decimos que el problema comienza con que el sistema educativo policial está atrasado, no se lo ha revisado verdaderamente. Han habido intentos muy tímidos, muy tibios de hacerlo. Y, por ejemplo, en el interior del país, sobre todo, las escuelas departamentales no gozan de instructores que, por ejemplo, cobren por la tarea que hay que hacer. Entonces eso lleva al voluntariado, que muchas veces hace que falten docentes, que haya un montón de horas sin adiestramiento, sin entrenamiento, y complica. Pero egresado el funcionario policial a la vida funcional, tampoco tiene grandes instancias educativas obligatorias, que es lo que nosotros peleamos. Todo el tiempo. Exacto, permanente. es lo que nosotros peleamos por el tema salario. El tema salario debería permitir la exclusividad en la función para que, entre otras cosas, el funcionario policial se forme de manera constante durante su carrera. Claro. Porque esto es dinámico también, así como cambian los delitos y cambian las circunstancias, cambia. Rudeberg, no tenemos más tiempo, pero yo no quiero despedirte sin hablar de uno de los temas más candentes y que incluso en otros ámbitos y en otros momentos también te hemos consultado, que tiene que ver con los suicidios y que lamentablemente cada vez que lo volvemos a hablar han ocurrido 2 o 3 nuevos casos, ¿no? ¿Qué mirada están teniendo los sindicatos y ustedes sobre esto que resulta explicable desde el punto de vista de lo que vive toda la sociedad, pero que tiene puntualmente a funcionarios policiales y sobre todo jóvenes como las principales víctimas, ¿no? Existen, como te decía, la necesidad justamente de mejorar la educación para que ella repercuta en la condición psicológica del funcionario. Existe la necesidad de un cambio de cultura institucional acerca de la terapia psicológica y del abordaje previo y del proceso que se debe llevar a cabo. No ir detrás del problema, sino anticiparlo con medidas correctas de trabajo. Nosotros defendemos como coordinadora y como sindicatos afiliados de la coordinadora que es necesario que la terapia sea firmada como obligación ya desde el ingreso a la función durante toda la vida del funcionario, y que tiene que ser de independencia técnica hoy día de la sanidad policial. Si no se comienza a trabajar ya mismo con esas circunstancias, en principio, en el corto plazo, los efectos del suicidio van a continuar manifestándose de manera gravísima. Pero en el mediano y el largo plazo, si esto continúa igual, ya la situación es nefasta, es una catástrofe inconmensurable para nosotros, para la institución y para la propia sociedad, pero se va a amplificar. Nosotros hemos estado diciendo que es necesario sentarse a trabajar y generar los ámbitos, pero además permitir que las voces que pueden aportar, que son las voces de las bases, los trabajadores, estén incluidos para ver de qué manera llegar al resultado que nos beneficia a todos. Muy bien, Rudeberg Vuela, integrante del Sindicato de Policías Agremiados Canarios, que a su vez integra la Coordinadora de Sindicatos Policiales. Gracias por estar con nosotros. 10 de la mañana, frente a la Guardia Republicana, asamblea abierta y pública para aquellos que quieran acercarse también y conocer esta problemática de primera mano. Están invitados. Gracias, Rudeberg. Gracias a ustedes. Nos vamos rapidito al móvil porque allí está nuestra compañera Juliana Perdomo para hablar en la Corte Electoral justamente del sistema online del padrón y otros temas vinculados a lo electoral. Juliana, te escuchamos, te vemos. Gracias, Alejandro. Buen comienzo de semana para todos. Exactamente en los últimos días la Corte Electoral habilitó el buscador del padrón para conocer el lugar y los circuitos de cara a las elecciones de octubre. Y para más detalles estamos con el ministro José Garchitorena. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, tenemos esta herramienta ya activada. ¿En esta elección tenemos menos habilitados? Bueno, efectivamente, el pasado jueves, de acuerdo a lo que establece la ley, el cronograma de las elecciones, se remitió a todos los partidos políticos y además se puso a disposición de la ciudadanía en la página web de la Corte Electoral los padrones de habilitados para votar y el buscador al que se puede acceder por serie y número de credencial cívica o por nombre y cédula y por fecha de nacimiento.
Y bueno, para verificar si efectivamente estamos habilitados para votar en octubre. Son menos electores con respecto a la interna pasada del mes de junio. Eso se debe porque en el mes de junio hubo un padrón auxiliar de más de 50.000 ciudadanos que estaban en condiciones de ser excluidos por haber votado en las últimas dos elecciones. En caso de hacerlo en la interna, obviamente levantaban la causal de exclusión. Y bueno, eso se depuró el padrón entonces y quedó en definitiva para octubre próximo en 2.727.000 personas, en unos redondos, los habilitados para votar. Es importante también tener en cuenta que hasta el 14 de octubre hay posibilidad de hacer reclamos al padrón. Entonces, si no me encuentro en el padrón, puedo reclamar en la oficina electoral de mi departamento, bueno, esa circunstancia. ¿Necesariamente votamos en un lugar distinto al de las internas? No necesariamente, pero puede ser. Las juntas electorales también remitieron a la Corte Electoral los planes circuitales para octubre y para la eventual segunda vuelta de noviembre. Es importante tener en cuenta eso. El padrón de habilitados de octubre es el de la eventual segunda vuelta de noviembre, y lo mismo que el plan circuital. Y hay cambios, puede haber cambios con respecto a la interna, por lo cual es conveniente verificar efectivamente dónde votamos, porque puede haber cambios. Puede haber cambios también en la calidad del local o del circuito, si es accesible o no. Recordar que en las elecciones podemos votar si estamos en situación de discapacidad motriz, bueno, votar en algún circuito accesible de la serie que me corresponde. Gachitorena, ¿nos vamos a encontrar en esta elección con la huella biométrica, ese plan piloto que se puso en marcha en las internas? No, eso fue un plan piloto efectivamente en poco más de 500 circuitos de Montevideo para evaluar, y en eso estamos, la posibilidad de incorporar la identificación dactilar además de las otras medidas que se toman para identificar al elector, ¿verdad? Pero ya teníamos resuelto de antemano que no se iba a aplicar en este ciclo electoral, ¿no? Porque, bueno, implica comprar equipamiento, mejorar el software y todo lo demás. Seguramente, bueno, se verá en el próximo ciclo electoral. Hoy lo que hicimos fue una prueba piloto. Todavía por estas horas se siguen cerrando acuerdos por parte de los partidos políticos. ¿Cuándo finaliza el plazo para presentar las listas? El viernes 27 de septiembre, a la hora 24, o sea, 30 días antes de las elecciones. La ley determina que es el plazo máximo para el registro de hojas de votación. Lo que ya se están registradas son las 11 fórmulas presidenciales que podrán comparecer en el mes de octubre. Se están registrando también a través de la página web de la Corte Electoral, del Sistema de Gestión de Partidos Políticos, las listas de candidatos al Senado. Ya hay varios senados registrados, inscriptos, y ahora, bueno, como digo, hasta el 27 de septiembre está la posibilidad de registrar hojas de votación. Ministro, para cerrar, ¿cómo corren los plazos luego de la votación de octubre para justificar el no voto? Bueno, hay 30 días de plazo para hacerlo, luego de las elecciones. En caso de que haya una segunda elección en noviembre, ese plazo corre a partir de la segunda elección de noviembre. Muchísimas gracias. Bueno, Alejandro, allí teníamos la palabra del ministro de la Corte Electoral a propósito de toda esta información que es importante saber de cara a las elecciones de octubre. Ya tienen el buscador a través de la página web de la Corte, así que pueden hacerse allí de toda la información. Bien, nos vamos al panorama internacional porque el presidente argentino Javier Milei pidió este domingo durante la presentación del presupuesto de su ejecutivo para el 2025 que las provincias lleven a cabo un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares para cumplir con el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI. Milei advirtió además, entre otras consideraciones, ayer, que va a vetar todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Por eso a los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes. Los argentinos a lo largo y ancho del país saben perfectamente bien que por cada peso que dejen de gastar las provincias y los municipios se lo podrán devolver en bajas de ingresos brutos u otras tasas. Si cumplen con este mandato popular, los argentinos de bien estarán agradecidos. Pero déjenme decir que hay algo que estoy seguro que los argentinos no van a permitir, y es que cuando el Estado Nacional elimine o baje un impuesto, ustedes quieran subir los suyos.
Bien, y con esto vamos llegando al final de esta primera edición de MBD Noticias, que va a continuar a partir de la 1 de la tarde con la edición del mediodía y luego en la edición central a partir de las 19 horas. Pero ustedes, por supuesto, ya lo sabemos, se quedan acá porque ya viene Ciudad Viva. Chau.